Hola a todos, amigos y amigas de mi amigo Freud. Volvemos en este vídeo, disculpáis, a hablar de psicobiología. Este vídeo no inaugura ningún nuevo rincón del canal, sino que continúa con uno ya previamente inaugurado. Recordamos que el comportamiento humano es un fenómeno biológico al que le son de aplicación las leyes de la teoría de la evolución por selección natural. Por eso consideramos básico, para el psicólogo, un profundo conocimiento de las bases biológicas de la conducta. Nada queda ya de la vieja dicotomía cartesiana, mente-cuerpo, sino que recordando a Darwin, tenemos que reconocer que el hombre con sus nobles cualidades, citamos textualmente, todavía lleva en su cuerpo el estigma indeleble de su bajo origen. También, cuando dice, en un futuro distante, veo campos abiertos para más importantes investigaciones. La cita, como decimos, es de Darwin. La psicología, continúa, se basará en un nuevo fundamento, el de que sin duda cada capacidad mental se alcanza gradualmente. Vamos a empezar a tomar la costumbre de recomendar bibliografía en cada uno de los vídeos que dediquemos a los contenidos de psicobiología. Recordamos la bibliografía o la referencia bibliográfica inexcusable es la obra de Abril Alonso o del Abril Alonso, de Ambrosio Flores, de Blas Calleja, de Caminero Gómez, García Lecumberri, de Pablo González, de Sandoval Valdemoro, Fundamentos biológicos de la conducta, aparecida en Madrid en la editorial Sanz y Torres. En el año 2007, pero es una obra que puede servir para iniciarse en estos fundamentos de psicobiología que estamos abordando. En cuanto al índice analítico, recordaremos que 5-HT se refiere a la serotonina, que la A se refiere a la adrenalina y que conviene que nos familiaricemos con el término ablación.
Y ahora sí, continuamos donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior. El término psicobiología es acuñado en 1914 en el libro An Outline of Psychobiology, un esquema de psicobiología, escrito por el psicólogo estadounidense y presidente de la American Psychological Association, Knight Dunlap. Su objetivo fue crear una pequeña introducción para sus alumnos con el fin de ayudar a los estudiantes de psicología que no han realizado cursos de biología a adquirir las bases morfológicas y fisiológicas directamente relacionadas con la psicología. Tres años después, en 1917, este outline lo desarrollará Dunlap, fundando la revista Psychobiology, con una finalidad que deja claro lo que la psicobiología pretende. Publicar las investigaciones en ciencia básica que tengan en cuenta la interconexión de las funciones mentales y fisiológicas. En 1921 la revista se fusionará con Journal of Animal Behavior, fundada en 1911 por el primatólogo estadounidense Robert Yerkes, en la que se publicaban los resultados de investigaciones sobre sensación, percepción, aprendizaje y etología. Nace así Journal of Comparative Psychology, que en 1942 pasa a llamarse Journal of Comparative and Physiological Psychology. Finalmente, en 1983, como consecuencia de la irrupción del campo multidisciplinar de la neurociencia, la revista se dividió en Journal of Comparative Psychology y Behavioral Neuroscience, que en palabras de la actual editora de la publicación, Rebecca D. Bowell, es la descendiente directa de Psychobiology fundada por Dunlap. Unos años antes, en 1968, comienza a editarse Developmental Psychobiology, destinada a recoger las investigaciones que sobre el desarrollo del comportamiento tienen los factores epigenéticos en la etapa perinatal y la primera infancia.
Recordemos, en relación a la vieja idea de la tabula rasa que expusimos en el vídeo anterior, que hoy sabemos que el cerebro en el momento del nacimiento no es una máquina de aprender en blanco, sino que dispone de imágenes intrínsecas determinadas genéticamente a través de circuitos preestablecidos. La psicología, recordémoslo, establece un nuevo marco de referencia, unificador y más amplio, en el que se integran los resultados obtenidos en el campo de la biología y la psicología científica. Así tenemos las tradiciones psicológica y biológica como fuentes del conocimiento psicobiológico. La psicobiología sigue, por tanto, el paradigma EOR, pero carga de contenido cada uno de sus elementos. Entre el estímulo y la respuesta no se intercala ni una pizarra en blanco, ni un mero receptáculo de variables no observables, como definían los neoconductistas al organismo, sino el sistema nervioso, fruto de la historia filogenética de nuestra especie, en el cual se lleva a cabo el procesamiento de la información estimular y los procesos mentales que hacen posible el comportamiento humano. La psicobiología no solo incorpora a su objeto de estudio las aportaciones de la neurociencia y la psicología científica. También recoge las realizadas desde la genética de la conducta y otras disciplinas biológicas. Sin embargo, toda la actividad generada a finales del siglo XIX y comienzos del XX se ve en cierta medida enlentecida, fundamentalmente en Europa, por las dos guerras mundiales y, en nuestro caso, también por la Guerra Civil Española. El exilio de investigadores y las subsiguientes etapas de posguerra ralentizaron el desarrollo de la psicología científica en Europa y en especial en España. En nuestro país, tras la Guerra Civil, a pesar del Premio Nobel en Fisiología y Medicina, concedido a Cajal en 1906, de la intensa actividad científica y académica que ello supuso con la creación de instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de la creación del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, luego Instituto Cajal, de la fundación de revistas como Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, de que ya en 1902 el neurólogo Luis Simarro ocupase en la Universidad Central de Madrid la primera cátedra de psicología experimental de España y de que en 1928 se crearan los primeros institutos psicotécnicos en Madrid y Barcelona. A pesar de todo ello, decimos, tras 1939, los estudios de psicología vuelven de nuevo al ámbito de la psicología escolástica dentro de la licenciatura de Filosofía y Letras.
En él permanecerán oficialmente hasta los años 80 del pasado siglo XX, en los que finalmente se crean las primeras facultades de psicología y departamentos de psicobiología. Cuando hemos hecho mención a la Universidad Central de Madrid, nos referimos a la actual Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a la creación de las primeras facultades de psicología y departamentos de psicobiología en las universidades españolas, como vemos, en los años 80 del 20, momento relativamente reciente en términos históricos, mencionar que, por ejemplo, la Facultad de Psicología de la UNED se crea oficialmente en 1983 y el profesor José Luis Fernández Trespalacios fue su primer decano. Poco después nace el Departamento de Psicobiología, al que hemos hecho mención en numerosas ocasiones por su alta reputación en el área, que comenzó dirigiendo el profesor Antonio Guillamón Fernández. Consecuencia en gran parte de que desde los años 50 del pasado siglo XX, paulatinamente la enseñanza universitaria de la psicología comenzara a retornar al ámbito de la psicología científica, gracias al impulso aportado por jóvenes investigadores formados fuera de España, como Mariano Yela, José Luis Pinillos, Manuel Úbeda, Miguel Siguán, Francisco Secadas o José Forteza, entre otros. Bien, en cuanto... Bueno, recordemos aquí que no es hasta 2011 cuando se regula en nuestro país la psicología en el ámbito sanitario, en el que se crea oficialmente la profesión sanitaria generalista de psicólogo bajo la denominación de psicólogo general sanitario. Hay un vídeo que hemos subido al canal sobre el particular. Pasemos a la explicación de la conducta. Para la psicobiología, la conducta y los procesos mentales son una propiedad biológica que, como el resto de características de los seres vivos, han sido modelados por la selección natural. Esto es, son reflejo de la evolución y, junto con los otros dos elementos del paradigma EOR, el estímulo y el organismo, forma lo que se denomina un complejo adaptativo. Las características de este complejo adaptativo varían entre las especies y en menor medida de unos individuos a otros, ya que dependen de dos factores:
El primero de ellos es el filogenético y hace referencia a la historia evolutiva que ha experimentado la especie. El segundo es el factor ontogénico y recoge las circunstancias en las que se ha desarrollado la vida del individuo desde el momento de su concepción. El factor filogenético está representado por el acervo genético de la especie a la que pertenece el animal, en el cual se recogen los logros adaptativos de sus predecesores que han resultado ventajosos para la supervivencia de la especie a lo largo de su devenir y que se plasman en las características de las estructuras y órganos receptores, de los sistemas que integran la señal estimular y de los sistemas efectores encargados de emitir las respuestas. Olvidamos decir, tal vez, me ha hecho recordarlo una nota que tengo en un cuaderno aquí, que siempre me acompaña mientras grabo los vídeos. He olvidado decir que la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fue presidida durante 27 años por Cajal y que en 1939 se convierte en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC actual. Bien, recordemos aquí que el mundo exterior es mucho más amplio y diverso que lo que cada especie percibe de él. Pues si bien cualquier cualidad energética o química del ambiente puede ser considerada un estímulo, la cantidad y cualidad de estímulos capaces de desencadenar una respuesta es muy limitada y varía según el individuo y la especie a que pertenezca, como lo hace también el tipo de procesamiento que la información estimular recibe y la respuesta que desencadena. Por lo tanto, en el paradigma EOR, la E, el estímulo, estaría representada por el ambiente externo. La O, el organismo, estaría representada por los factores genéticos, por los filogenéticos, que determinarían los genéticos, por el ambiente interno, que influiría en los factores genéticos y viceversa, y por el sistema nervioso, que además de retroalimentarse, asimismo, influiría y sería influenciado por los factores genéticos y por el ambiente interno del organismo. Por último, la respuesta, el tercero de los elementos de este paradigma, se estaría representada por la conducta, que desde luego es influenciada e influye sobre el organismo
al mismo tiempo que incide en el ambiente externo. Pues bien, a las adaptaciones conseguidas a lo largo de la filogenia, que recoge el acervo genético de la especie y que capacitan a cualquier miembro de la misma para recibir un determinado espectro estimular, procesar de determinada forma esta información y emitir una respuesta conductual, se les denomina causas lejanas del comportamiento. Son, por tanto, las responsables de las diferencias que existen entre las especies, causantes, por ejemplo, de que las abejas reaccionen a la luz ultravioleta, de que nuestra especie pueda comunicarse a través del lenguaje o de que las aves vuelen ante la presencia de un depredador. El segundo factor involucrado en las características del complejo adaptativo es el factor ontogénico. Con él se quiere señalar que si bien la filogenia marca un patrón general que identifica a cada ser viviente como perteneciente a una especie o a otra, dentro de las distintas especies, cada uno de sus miembros es diferente a cualquier otro, como todos sabemos. Ello es debido en gran medida a que la dotación genética de cada individuo es el resultado de una combinación única del genoma de la población que lo hace singular, tanto en sus rasgos físicos como psicológicos. Sin embargo, cuando se indica que un carácter morfológico, y esto lo subrayamos, fisiológico o conductual, depende o está controlado genéticamente, no hay que interpretarlo siempre en un sentido determinista. Las características únicas de cada individuo son consecuencia también de la interacción que se establece entre su genotipo y el ambiente. La importancia que ejerza cualquiera de estos dos factores dependerá del rasgo estudiado. Y ahora, si me lo permitís, lo vamos a dejar aquí. Sí, lo dejaremos aquí. El vídeo de hoy, referido a la psicobiología, estos estudios que son tan novedosos para muchos de vosotros, imagino. Os agradezco infinitamente, como siempre repito, y no me canso de hacerlo, vuestra atención, vuestro apoyo y compromiso con el canal. Os animo a suscribiros, si no lo habéis hecho ya, para que mi amigo Freud gane visibilidad en la web. Además, os animo a darle me gusta a los vídeos subidos al canal, que sean de vuestro agrado, de vuestro interés, que consideréis valiosos o útiles desde cualquier punto de vista. Ahora sí, me despido de vosotros, no sin antes recordaros que he ampliado el
el periodo de admisión de alumnos, alumnas entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. Todas las modalidades de bachillerato serán atendidas por mí. Para la impartición de clases de apoyo o refuerzo escolar con los valores añadidos de el desarrollo de programas individualizados, personalizados, de tutorización integral para la mejora del rendimiento académico, así como la atención especializada y específica para dificultades de aprendizaje, tanto de naturaleza específica como genérica, así como la atención especializada y específica, insistimos, a alumnos, alumnas que presenten altas capacidades, un solo talento o varios, eso que conocemos como superdotación intelectual. Asimismo, se atenderán los rasgos que suelen ser concomitantes con estos rasgos de inteligencia que acabamos de mencionar, de altas capacidades y superdotación, cuando el alumno o alumna, insisto, presente este perfil. Se atenderán los rasgos concomitantes, decimos, de hipersensibilidad y sobreexcitabilidad, con especial atención a este último, puesto que si este rasgo no es educado de manera oportuna, puede generar problemas de falta de adaptación a los entornos, tanto el familiar como el escolar académico, en los que el alumno o la alumna tiene que desarrollarse tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional y comportamental, conductual, obviamente. Bueno, y dicho esto, ahora sí me despido de vosotros hasta el próximo vídeo con un saludo afectuoso que os envío desde donde me encuentro. Como sabéis, muchos de vosotros ya resido en Galicia, cerca de Coruña, en Malpica de Bergantiños. Y os recuerdo, como siempre, que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, ya está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y aliento. Hasta muy pronto, gracias siempre por estar ahí. Chao.